Qué gran emoción dar la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Este espacio está diseñado especialmente para quienes buscan aprender cosas fascinantes de forma rápida, pero con muchísima profundidad y rigor. Totalmente. Y el tema que está sobre la mesa el día de hoy es, pues, verdaderamente apasionante, porque toca una fibra muy sensible de la experiencia humana, que es la ciencia de medir la felicidad y el bienestar. Exacto. Y más específicamente, ¿cómo se mide esto en una etapa de la vida que define prácticamente todo el futuro? O sea, la adolescencia. Así es. Para ser exactos, nuestra inmersión profunda de hoy se centra en un estudio de 2024. Este se titula Diseño y validación de una escala de bienestar psicosocial para estudiantes de nivel secundaria y fue elaborado por los investigadores José Manuel Solís Miranda y Eduardo Hernández Padilla. Es un documento, diría que sumamente revelador y llega en un momento crucial. La misión que tenemos hoy al analizar estas fuentes es desentrañar cómo la ciencia intenta medir algo tan abstracto y tan escurridizo como el bienestar psicosocial. Ajá. A lo largo de esta charla vamos a descubrir por qué las escalas tradicionales que los psicólogos han usado durante tantas décadas básicamente ignoraban una pieza gigante del rompecabezas. Había un aspecto colectivo que se quedó fuera del radar, ¿no? Exactamente, se quedó fuera por mucho tiempo. Y por supuesto el objetivo final es entender qué significa todo este avance científico para la manera en que concebimos la salud mental en la actualidad. Muy bien, vamos a desempacar todo esto. Porque, siempre resulta intrigante pensar cómo la ciencia empezó a ponerle métricas a la felicidad. Entiendo que la historia de cómo la humanidad comenzó a medir el bienestar es casi como una novela de detectives. Sí, una donde los investigadores iban encontrando pistas, pero siempre les faltaba armar la imagen completa. Claro, claro. Entonces, ¿dónde comienza exactamente esta búsqueda de medición, según los documentos que revisamos? Pues el documento traza un recorrido histórico fascinante. Todo comienza a tomar una forma más estructurada justo después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en los Estados Unidos. En ese contexto de posguerra, la obsesión nacional era lo que denominaban la calidad de vida. El investigador Campbell, en una revisión que hace hacia 1981, explicaba que en aquellas primeras décadas la gran pregunta era simplemente si las personas sentían que tenían seguridad financiera. O sea, una visión sumamente materialista. Y utilitaria, sí. El bienestar era sinónimo de tener la cuenta bancaria en números negros y un techo donde dormir. Que, a ver, tiene sentido para la época, considerando que venían de una crisis global y una guerra. Pero me imagino que pronto se dieron cuenta de que el dinero y la seguridad material no garantizaban que alguien se sintiera pleno o feliz al final del día. Precisamente. Hubo un cambio de paradigma fundamental que el estudio destaca muchísimo. Hacia finales de los años 60, la ciencia se da cuenta de que el dinero no es la única métrica válida. Claro. En 1967, un investigador llamado Wilson Warner introduce formalmente el concepto de bienestar subjetivo. Y poco tiempo después, en el 69, Norman Bradburn empieza a usar científicamente el término bienestar psicológico. Y es en este punto donde las fuentes nos muestran que se establecieron esas dos grandes tradiciones filosóficas, ¿verdad? Para entender el bienestar. Así es, dos tradiciones científicas muy marcadas. Esas dos tradiciones me parecieron súper interesantes al revisar las notas. Son como, no sé, como dos formas completamente distintas de ver el propósito de la vida. Lo son. Por un lado tenemos la tradición hedónica. Esta perspectiva sostiene, en términos muy básicos, que el placer es el mayor bien. Es decir, la felicidad proviene de experimentar la mayor cantidad de emociones positivas, buscar el placer constante y evitar a toda costa el dolor o el sufrimiento. Exacto. Es una visión más inmediata, más del momento del bienestar. Pero por otro lado, surgió con mucha fuerza la tradición eudaimónica, Que el nombre ya suena mucho más complejo que simplemente comerse un helado o pasar un buen rato para sentirse feliz. sí, mucho más compleja y profunda. La tradición eudaimónica no se trata solo de sonreír o pasarla bien, sino de la plenitud del ser humano. Ajá. Involucra el crecimiento personal, la autodeterminación, la capacidad de lograr metas a largo plazo,
actualizar nuestros talentos y, sobre todo, encontrarle un sentido trascendente a la vida. O sea, para un adolescente, por ejemplo, no es solo la alegría de salir temprano de clases o que cancelen un examen. Claro que no. Es más bien sentir que lo que está aprendiendo tiene un propósito real para su futuro, que hay un camino. Le viste al clavo. Y a partir de estas dos grandes ramas de pensamiento, los psicólogos empezaron a crear herramientas para medir en qué nivel se encontraban las personas. Sí, y el estudio hace una revisión muy exhaustiva de las escalas clásicas que intentaban capturar esta esencia. Mencionan, por ejemplo, a Carol Reeve en 1989, que es un referente enorme en psicología. Enorme, sí. Ella dividió el bienestar en 6 dominios distintos. Estaba la autoaceptación, las relaciones positivas, la autonomía, el propósito en la vida, el crecimiento personal y el dominio del entorno. Parecía que ya estaban cubriendo todas las bases con eso. Parecía que sí, pero el concepto seguía evolucionando. La literatura revisada en el estudio continúa mostrando otros esfuerzos. Por ejemplo, la escala de Sánchez Cánovas, en España. Ah, la que intentó añadir el bienestar material. Esa misma. Esa herramienta buscaba medir los ingresos económicos y la sensación de tener una vida cómoda y sin riesgos. El problema que señalan Solís Miranda y Hernández Padilla es que era demasiado general. Sí, no permitía medir elementos objetivos específicos. Exacto, y mucho menos estaba adaptada a la realidad particular de los adolescentes. Claro, porque preguntarle a un chico de 13 años sobre su nivel de ingresos o su seguridad financiera no tiene mucho sentido metodológico. O sea, él no controla la economía de su hogar. Ese es el punto clave. Y por eso surgieron esfuerzos latinoamericanos muy valiosos para adaptar estas mediciones. El estudio menciona a Casullo y Castro, quienes crearon la escala BIEPS en el año 2000. BIEPS. Ajá. Sí, diseñada específicamente para adolescentes argentinos. Se enfocaba en cómo los jóvenes controlaban situaciones, sus vínculos psicosociales, sus proyectos de vida y la aceptación de sí mismos. Súper importante. Y más recientemente, investigadores como Bajamón diseñaron la escala BIPSI incorporando teorías de la psicología evolutiva adolescente. Ambas son herramientas con propiedades psicométricas muy sólidas y aportaron muchísimo al campo. Pero, a pesar de todos estos avances, de pasar de la cuenta bancaria a la autoaceptación y a los proyectos de vida, el estudio de 2024 revela que a todas estas escalas clásicas se les escapaba algo fundamental. Así es. Había un punto ciego tremendo en la psicología tradicional. Y ese vacío es gigantesco. Resulta que todas estas herramientas clásicas se enfocaban casi exclusivamente en lo individual, como la autoestima o el propósito de vida. Ajá. Y en lo relacional, que es básicamente cómo nos llevamos con nuestra familia y amigos, pero casi nadie en la literatura revisada medía el bienestar colectivo y social desde la perspectiva de la justicia y la distribución equitativa de los recursos. Hubo un intento de un investigador llamado Kiss en el 98, ¿verdad? Que diseñó una escala de bienestar social. Sí, Kiss lo intentó. Medía cosas como la integración y si la persona sentía que contribuía a la sociedad, pero seguía careciendo de una dimensión que vislumbrara la percepción de un bienestar verdaderamente colectivo, uno que estuviera anclado en las condiciones materiales de la comunidad. En otras palabras, ignoraban el entorno estructural, medían cómo se sentía el individuo por dentro, pero ignoraban el mundo que lo rodeaba por fuera. Totalmente. Y aquí es donde el estudio introduce la verdadera base de su nueva propuesta, que es el modelo del teórico Isaac Prelentensky, formulado en el año 2004. Así es. Priyeltensky plantea que el bienestar psicosocial no es un elemento aislado, sino el resultado de la sinergia de 3 necesidades fundamentales: las personales, las relacionales y las colectivas. ¿Y lo fascinante de este modelo? Lo fascinante aquí es cómo Prelentensky articula la regla de oro de su modelo, que es el principio del equilibrio. El equilibrio, claro. Él argumenta que se requiere un nivel mínimo de satisfacción en cada uno de estos 3 dominios simultáneamente. Si falta uno de ellos, el bienestar psicosocial simplemente no se hace presente. Uno no puede compensar la carencia absoluta del otro. Fíjate que, para quienes nos escuchan, una forma muy visual de entender este modelo de Prelentensky es pensar en una mesa de 3 patas. Me gusta esa analogía. Sí, cabe imaginar a una adolescente que tiene una autoestima indestructible, una capacidad de aprendizaje increíble y un optimismo a prueba de balas. Esa sería una pata muy sólida, el dominio personal. Ajá.
Ahora supongamos que también tiene una familia inmensamente amorosa, maestros que lo cuidan y amigos que lo apoyan en absolutamente todo. Esa sería la segunda pata, el dominio relacional, igual de fuerte. Súper estable hasta ahí. Pero si ese mismo adolescente vive en un vecindario donde no hay acceso a agua potable, la luz eléctrica falla constantemente, las calles no son seguras para caminar de noche o el transporte público es deficiente para llegar a la escuela. El bienestar psicosocial simplemente colapsa. Exacto. Esa tercera pata, la colectiva, está rota. Y no importa qué tan gruesas sean las otras dos patas de la mesa, no pueden sostener el peso por sí solas. La abundancia de amor familiar jamás va a poder reemplazar la falta de satisfacción en las necesidades estructurales de una comunidad. Es una analogía muy, muy ilustrativa. Y esa es la esencia de la tabla de dominios que presentan los autores del estudio. Si desglosamos cada nivel, el bienestar personal incluye variables como el sentido de control, el aprendizaje, la salud física y psicológica y el sentido de la vida que mencionábamos antes. Claro. Luego, el bienestar relacional abarca la capacidad de compasión, el afecto recibido, el apoyo social genuino y el respeto por la diversidad. Y la gran aportación a la fórmula, que es el bienestar colectivo, que requiere obligatoriamente de políticas justas, acceso a servicios de salud y educación de calidad, transporte eficiente, pagos justos para las familias y sustentabilidad ambiental. Sí, lo cual incluye directamente la seguridad y los servicios básicos como el drenaje y la luz en la colonia. Y es precisamente al notar esta desconexión que nace el estudio empírico de Solís Miranda y Hernández Padilla. Al revisar toda esta literatura científica, se dieron cuenta de que no existía absolutamente ninguna prueba validada que midiera esta satisfacción de necesidades colectivas, específicamente diseñada para estudiantes de secundaria en México. Exactamente. Tenían las pruebas individuales, tenían las relacionales, pero les faltaba la herramienta para medir la mesa completa, siguiendo tu analogía. Ajá. Así que decidieron crear una, la Escala de Bienestar Psicosocial, o BPS por sus siglas. Y el proceso para crear un instrumento de este tipo es sumamente meticuloso. Para darle un peso científico real a esta creación, los investigadores trabajaron con una muestra muy concreta, que entiendo es vital en la psicometría. Vital. Participaron 514 adolescentes, divididos equitativamente entre 248 hombres y 266 mujeres. Sus edades iban desde los 11 hasta los 16 años. Todos ellos estudiantes de primer, segundo y tercer grado del turno matutino de una escuela secundaria general pública en el estado de Morelos, en México. O sea, esta muestra representa un corte transversal muy realista de la juventud en esa región. Así es. Y no es que simplemente se sentaran a redactar preguntas en una tarde. Empezaron con 15 preguntas, o ítems, como se les llama técnicamente. Sí. Luego sometieron este primer borrador a un panel de 7 jueces expertos en psicología y educación, quienes básicamente les dijeron que necesitaban cubrir más elementos para realmente capturar el modelo de Prigel-Tensky. Claro, para no dejar nada fuera. Así que la escala creció a 23 ítems. Y finalmente, tras someter las respuestas a análisis estadísticos muy complejos para ver qué preguntas realmente funcionaban, se consolidó en un modelo final de 22 ítems. Y el formato que utilizaron es muy accesible para los jóvenes. Utilizan una escala tipo Likert, del 1 al 4, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo. Esto evita las respuestas ambiguas y fuerza a tomar una postura. Para aterrizar esto un poco y no dejarlo solo en la teoría estadística, el documento incluye un apéndice con las preguntas reales que leyeron estos más de 500 adolescentes. Son ejemplos muy tangibles. Dice textualmente, en mi hogar tenemos acceso a servicios públicos básicos, y enumera luz, agua, drenaje, seguridad, recolección de basura. Es una afirmación directa sobre su realidad material. Y contrasta perfectamente con las otras dimensiones. Para medir el dominio relacional, el ítem número 2 plantea: recibo apoyo de mi familia cuando tengo dificultades en mi vida. Ajá. Y finalmente, abordando esa tradición eudaimónica de la que hablábamos hace rato, el ítem 22 evalúa el dominio personal diciendo: mi vida tiene sentido, eso me da tranquilidad. Oraciones súper sencillas pero profundamente cargadas de significado. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros una vez que los datos fueron recopilados? O sea, ¿qué encontraron al aplicar esta escala a los estudiantes en Morelos? Los resultados tienen detalles verdaderamente fascinantes.
Primero, los investigadores reportan que la escala resultó ser altísimamente confiable. El documento menciona un coeficiente alfa de Cronbach de 0.881. Para quienes no están inmersos en la estadística diaria, este coeficiente es como comprobar qué tan precisa es una báscula, ¿verdad? Exacto. Si te subes a una báscula 3 veces seguidas y te da exactamente el mismo peso, es confiable. En psicometría, un puntaje de 0.881 es una nota de excelencia. Garantiza que la prueba mide de manera consistente lo que dice medir, sin fluctuaciones raras. Esa consistencia es el primer gran triunfo del estudio. Pero, al escarbar en los datos, surgen patrones súper interesantes. Hay un detalle estadístico particular con una de las preguntas, el ítem número 10. Ah, el famoso ítem puente. Sí, es lo que podríamos llamar un ítem puente. Esta pregunta dice, considero que con todas las personas con las que convivo nos tratamos con igualdad y respeto. Originalmente, los diseñadores de la prueba catalogaron esta afirmación estrictamente dentro del bienestar colectivo, pensando en el tejido cívico. Claro. Sin embargo, cuando las computadoras procesaron las miles de respuestas, el análisis factorial demostró que esta pregunta también encajaba perfectamente en el bienestar relacional. Y a simple vista, alguien podría pensar que fue un error de diseño, ¿no? Que la pregunta estaba mal redactada y confundió a los estudiantes. Pero el estudio explica que no es una falla en absoluto. Es un reflejo fiel de cómo funciona la sociedad y cómo nuestra mente procesa el entorno. De hecho, es un fenómeno social ampliamente documentado. Sí, el documento se apoya en teóricos renombrados como Putnam y Montero para explicar esto. Exacto. La explicación es reveladora. Cuando una comunidad fomenta la participación cívica, ya sea en actividades escolares, juntas vecinales o clubes comunitarios, que es netamente el aspecto colectivo, Esa misma participación genera y fortalece mejores vínculos interpersonales, que es el aspecto relacional. así es. Involucrarse activamente en la comunidad fomenta la empatía, crea relaciones más sanas y promueve el respeto mutuo. Las dimensiones no están aisladas en compartimentos, están intrínsecamente conectadas y se retroalimentan. Y el documento ofrece otra perspectiva sobre cómo estas dimensiones chocan y colaboran, a veces en situaciones de verdadera crisis. Citan estudios paralelos que demuestran que la pobreza, que representa una nula satisfacción de las necesidades colectivas, daña profundamente la salud física y mental de las personas. Sí, erosiona la autoestima y la sensación de control. Pero la paradoja humana es que, al mismo tiempo, esas mismas carencias estructurales a menudo empujan a las personas a generar estrategias de supervivencia comunitaria y redes de apoyo social muy unidas. Crean lazos de solidaridad vecinal que terminan teniendo un efecto positivo para la salud mental. Actúan como un amortiguador. Exacto. Es la sinergia del modelo de Pril-Delestensky en su máxima expresión, ocurriendo en tiempo real en las calles. Es un ecosistema muy complejo. Y hablando de complejidad, hay una sección de los resultados que resulta verdaderamente iluminadora en cuanto a la medición pura. Los investigadores no se conformaron con las estadísticas tradicionales. No. Sometieron los datos de los 514 estudiantes a un análisis avanzado conocido como el modelamiento RASH. A ver, pausa ahí. Porque ese nombre suena a tecnología espacial. ¿Qué hace exactamente este modelamiento RASH y por qué es tan importante para validar esta escala? Sí, el nombre impone. Pero para ponerlo en términos accesibles, el modelamiento RASH es una técnica matemática que permite evaluar no solo si las preguntas de la prueba están bien hechas, sino que también se ajusta la dificultad de esas preguntas al nivel real de habilidad o bienestar, en este caso, de las personas que responden. Ok. Utiliza unas unidades de medida llamadas logitos, que funcionan como centímetros en una regla, pero para medir constructos psicológicos. Los resultados mostraron que casi todos los ítems estaban dentro de rangos muy aceptables, confirmando matemáticamente que las preguntas son válidas. Pero lo más revelador de este modelo, según leíamos, se visualiza en algo llamado el mapa de Wright. Este mapa es como una cartografía que compara directamente la dificultad de estar de acuerdo con las preguntas frente al nivel de bienestar reportado por los adolescentes. Así es. Y aquí es donde aparece una rareza estadística que es fascinante. El mapa de Wright reveló que todos los ítems de la prueba demostraron tener una probabilidad de respuesta menor a la media,
Mientras tanto, las habilidades de bienestar de los estudiantes que respondieron tendían a agruparse en la parte más alta de la gráfica. Traduciendo un poco ese comportamiento estadístico, significa que la escala que diseñaron es una herramienta excepcionalmente buena y sensible, casi como un bisturí, para detectar a los estudiantes que tienen niveles muy bajos de bienestar psicosocial. Armas y encontrar a los jóvenes que más ayuda necesitan de manera urgente. Pero como la mayoría de los estudiantes se concentraron en puntajes altos, a la prueba le cuesta trabajo diferenciar los matices entre los adolescentes que ya están muy bien. Trata a los adolescentes perfectamente adaptados casi como una anomalía estadística. Y eso es lo que en investigación se conoce como un efecto techo. Es una excelente forma de visualizarlo. Como si un examen de matemáticas fuera excelente para identificar a quienes necesitan tutoría básica, pero no tuviera preguntas lo suficientemente complejas para separar a los buenos estudiantes de los genios matemáticos. Claro, y los mismos autores reconocen esto con una transparencia académica loable. Concluyen que esta es una primera versión fantástica del instrumento, pero que en investigaciones futuras será necesario agregar nuevos ítems con mayor grado de dificultad de afirmación para equilibrar la balanza. Y también señalan otra advertencia importante sobre la aplicación de la prueba. Al estar basada en cuestionarios escritos, requiere de cierta habilidad de comprensión lectora. Importantísimo. Los autores advierten que, si la escala BPS se aplica a estudiantes de secundaria que presentan un rezago educativo significativo en lectura, los resultados podrían verse alterados, no porque carezcan de bienestar, sino porque no interpretaron bien los enunciados. Es un acto de honestidad científica brutal que demuestra que esta herramienta es un organismo vivo que irá mejorando con el tiempo. Totalmente cierto. Pero si conectamos esto con el panorama general, si elevamos la mirada y conectamos todos estos datos estadísticos, lógicos y mapas con la sociedad de hoy en día, la aplicación práctica de este estudio cobra una dimensión inmensa. El documento hace un fuerte énfasis en que esta escala BPS no fue diseñada para quedarse acumulando polvo en un cajón académico. Ni para hacer un mero ejercicio de final de semestre. El objetivo principal es dotar a las escuelas, a los directivos y a los formuladores de políticas públicas de datos duros para tomar decisiones reales. Porque la información sin acción se queda en simple curiosidad intelectual. Lo que esta investigación nos está gritando es que el bienestar de un alumno en crisis no se arregla única y exclusivamente enviándolo a terapia con el psicólogo de la escuela para que mejore su autoaceptación. Exacto. Si el problema raíz es que ese grupo de estudiantes carece de bienestar colectivo, porque la ruta desde sus casas hasta la secundaria es peligrosamente insegura, o porque la falta de servicios básicos en su colonia los mantiene en estrés crónico, las instituciones educativas necesitan entender ese contexto material. Y una vez que lo entienden, gracias a herramientas como esta escala, la intervención requerida cambia por completo. A veces, la acción de salud mental más efectiva que puede tomar un directivo escolar es gestionar y abogar por la equidad comunitaria. Exigir transporte seguro, promover mejoras en la infraestructura local o implementar programas de apoyo material. Es un cambio de paradigma que sacude por completo el enfoque tradicional de la salud mental. Definitivamente. Al analizar todos estos datos, las fuentes nos dejan una conclusión innegable. El bienestar psicosocial es un tejido sumamente complejo. Es un hilo continuo que une de manera inseparable la mente personal del individuo, el corazón relacional de su entorno afectivo y la dura infraestructura material de la comunidad en la que habita. Queda claro que es imposible separar a la persona de su contexto y simplemente pedirle que le eche ganas o que sea resiliente para ser feliz. Esa es la lección definitiva de este texto. Sí. Y haber logrado incorporar la disponibilidad de agua potable, el transporte, la seguridad vecinal y la equidad comunitaria dentro de la ecuación científica de la felicidad en adolescentes es el gran triunfo de la escala DPS propuesta por estos investigadores mexicanos. Y para cerrar esta sesión, queda una reflexión profunda flotando en el aire para que cada quien la analice por su cuenta, construyendo sobre lo que estos datos han revelado hoy. Adelante. Si este estudio demuestra empíricamente, con rigor estadístico, que el bienestar y la estabilidad mental de los seres humanos están tan intrínsecamente ligados a los recursos colectivos y a la infraestructura, cabe preguntarse qué pasará con la línea base de nuestra salud mental en las próximas décadas, frente a presiones globales como la creciente crisis climática y la implacable inflación económica. Es posible preguntarse si, como sociedad,
Se están invirtiendo demasiados recursos y expectativas en intentar sanar la mente del individuo dentro de un consultorio. Cuando quizá el verdadero paciente que necesita una intervención de emergencia es la infraestructura y la equidad misma de nuestra comunidad. Es una interrogante profundamente válida. Desafiante y absolutamente necesaria a la luz de estos nuevos enfoques científicos. Queda esa reflexión flotando en el aire para quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañar esta inmersión profunda en las fuentes. Esperamos que este análisis a fondo haya sido de gran valor y haya aportado nuevas perspectivas. Hasta la próxima.